Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen, dónde nos vean, a la hora que se conecten. Es para nosotros un gusto darles la bienvenida a este nuevo Infotecarios Podcast. Y en esta ocasión, pues me acompañan mis dos buenos amigos, Santiago Villegas. Hola, ¿qué tal, Santiago? Hola, ¿cómo están ustedes? Yo disfrutando del clima de Cali, Colombia. Un saludo a Isabel, que está en mi tierra, desde Medellín, Antonio, en el bello México, y por supuesto a ti, Saúl, desde Madrid. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues sí, como bien mencionas, Santiago, por ahí tenemos a una gran invitada, una excelente invitada el día de hoy, Isabel Bernal. Hola, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contentos con ganas de contarles un poco del encuentro de bibliotecas aquí en Medellín. Buenísimo. Muy bien. Y nos faltó saludar a Antonio. Antonio está por allá en la oficina, ¿no? Hola, ¿qué tal, amigos? Claro, sí. Un gusto siempre estar aquí aprendiendo de ustedes y compartiendo con nuestros amigos que nos ven. Un saludo, Isabel, bienvenida a tu espacio. Y bueno, qué mejor que iniciar con este tema. Adelante, Saúl. Al contrario, pues más bien démosle la palabra a Isabel. Hola, ¿qué tal, Isabel? Por ahí sabemos que se está llevando a cabo el 10º encuentro de bibliotecas de Medellín, ¿es correcto? Sí, llevamos 13 versiones del encuentro de bibliotecas de Medellín. Este año denominado ¿Cuál es el tiempo de las bibliotecas? Hemos tenido distintas versiones y la intención del evento siempre ha sido articular el sector bibliotecario a partir de unos objetivos comunes y fortalecer. Creo que parece que lo perdimos. ¿Me escuchas? Ahí sí, te vemos. Bueno, Perfecto. entonces les contaba que la intención que tenemos es generar articulación del sector bibliotecario en la ciudad de Medellín, como en unas esferas, ¿cierto? Básicamente son las locales, pero también Los escuchas saben que esto lo grabamos en vivo, así que no te preocupes, Isabel, por esos cortes, porque básicamente te volvemos a preguntar y continuamos con la conversación. Ya nos contaste un bueno, poco. gracias. Aquí estoy un poco preocupada por las interrupciones. No te preocupes, eso nos pasa y no hay problema porque este podcast es grabado en vivo vía Skype y es lo interesante también que estemos en distintos lugares del mundo escuchándonos. Mira, hay una cosa muy interesante y es que tú mencionas que este encuentro quiere alinear de alguna manera el sector bibliotecario de la ciudad de Medellín, que es la segunda ciudad colombiana, digamos, en tamaño y en PIB. Y, sin embargo, digamos, el encuentro hace una cosa muy interesante que no hacen los demás que conocemos en Colombia, y es que reúne a bibliotecas académicas con bibliotecas públicas, con bibliotecas especializadas, con bibliotecas populares, pero además en este en particular, y tú me dirás si no, ustedes hicieron unos ejercicios previos con cada uno de estos diferentes tipos de bibliotecas. ¿Cómo fue eso? Mira, lo primero que hay que decir es que el evento es organizado por el Sistema de Bibliotecas de Medellín. Está en convenio este evento con la Escuela Interamericana de Bibliotecas. La Escuela Interamericana de Bibliotecología. Yo le completo ahí mientras se reconecta. Muy bien. De Adelante. Bibliotecología y la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, que pues fue reinaugurada en diciembre del año pasado. Y lo que queremos es generar un espacio para poner en diálogo, digamos que propósitos comunes con esas tipologías de bibliotecas. Este año hicimos unos talleres previos realizando unas matrices de sostenibilidad por cada una de las tipologías de bibliotecas,
pero esto es un proceso que se ha seguido durante los últimos 5 años tal vez. Se ha querido generar unas conversaciones previas antes del evento con el propósito de cualificar la participación, pero también que no solo sea un evento académico, sino que podamos tener un posicionamiento político como sector, y en esa medida pensamos que encontrarnos a través de metodologías participativas puede garantizarnos como un fortalecimiento como actores de desarrollo relevantes para la ciudad y el país. Bueno, este año entonces lo hicimos. Tuvimos 3 encuentros previos, una de bibliotecas escolares, otra de especializadas académicas e instituciones de educación superior, y un tercero que estuvo combinando las bibliotecas populares y comunitarias y las bibliotecas públicas. Lo que hicimos fue priorizar cuáles eran los grupos de interés para los grupos de bibliotecas, y a partir de esos grupos de interés comprender cuáles son los temas prioritarios, las necesidades que podemos tener o que tienen esas comunidades y cómo eso se articulaba con los desarrollos bibliotecarios. Digamos que buscamos un techo común para establecer esas prioridades y estaba vinculado con la Agenda 2030. ¿Qué temas ahí son prioritarios como sector? Y eso cómo está hablando o está dando respuesta a esos desafíos, esas respuestas locales a esos grandes desafíos globales que tenemos enmarcados en esa Agenda 2030. Lo que hacemos es que los resultados y yo te voy a construcción del evento que se hará mañana. Perfecto, porque quiero que nos cuentes de los ODS 2030, que ha sido un tema, hemos visto, digamos, ya posicionado en los congresos alrededor del mundo, pero ustedes eligieron, y cuando hablo de ustedes, el sistema como organizador del encuentro, eligió las variables de sostenibilidad social, ambiental, económica, científica y de gobernanza. O sea, eligieron específicamente esas por algún motivo especial o ¿cuál fue la razón? No, un poco para alinearnos comprendemos que hay diferencias en los desarrollos bibliotecarios y que hay diferencias o apuestas diferentes de esas bibliotecas dependiendo de la tipología. Pues no es lo mismo que podría ser una biblioteca escolar frente a lo que podría ser una biblioteca académica, ¿cierto? Eso en la práctica. Pero entonces pensamos, bueno, tenemos diferencias en los desarrollos y en las apuestas, pero entonces, ¿qué nos puede integrar como gremio? ¿Cuáles son los objetivos que podemos priorizar para trabajar articuladamente y tener mayores impactos comunitarios, territoriales, institucionales? ¿Cierto? Entonces, recogimos esas variables y les preguntamos a todos, bueno, en tema de gobernanza, ¿qué es relevante o qué debería estar pensando una biblioteca hoy? ¿Qué prioriza su biblioteca escolar, su biblioteca comunitaria y su biblioteca pública? ¿Sí? Y entonces ahí aparecen una serie pues de reflexiones en términos del impacto que tienen las bibliotecas con los territorios, los usuarios, los ciudadanos, ¿cierto? Por ejemplo, se proponía que un reto de formación de ciudadanía que tenemos es formar un consumidor consciente que tenga una postura crítica, pero también de desarrollo ambiental y de buen vivir, que eso, mejor dicho, que no solamente formamos lectores, sino un lector con una conciencia crítica y ambiental que urge y que hace parte de los desafíos pues, que tenemos en la Agenda 2030, ¿cierto? Esos son el tipo de cosas que empezamos a priorizar. Bueno. Isabel, hay un punto que me llama mucho la atención, que también se estuvo latente en esta actividad, en donde menciona que las bibliotecas como garantes de los derechos culturales. Me gustaría mucho escuchar un poquito acerca de este tema. ¿Cuál es el proyecto? ¿Hacia dónde va encaminado? La verdad está muy interesante el que la biblioteca pueda tener este tipo de visión, y me gustaría mucho escuchar cuál fue el tema, el desarrollo que tuvo el mismo. No, lo que les contaba es que en la pregunta que hacíamos sobre, bueno, cuál es el papel y el rol que deberíamos desempeñar las bibliotecas en una ciudad como Medellín, con los desafíos globales que nos está presentando la Agenda 2030, decía que uno de los grandes retos o de las contribuciones importantes que podíamos
queríamos hacer a la ciudad era justo cultural, ¿cierto? Democratizar la cultura en los territorios. No porque eso no se haga, sino porque debe ser una apuesta más decidida que permita la transformación de las realidades, de esas realidades territoriales, comunitarias, pero también que transforme los proyectos de vida de las personas que hacen parte de los proyectos bibliotecarios. Entonces, pensábamos que en esa generación de derechos humanos nuestra apuesta básicamente está por tener un ciudadano que defienda, pero también que informa su mentalidad y su lugar como ciudadano, que participa, un ciudadano más consciente, ¿cierto? Nosotros tenemos un gran reto en este momento y es transitar del conflicto a la paz, transitar de la guerra a la paz, y eso significa un cambio en las mentalidades, en las prácticas, en el relacionamiento que tenemos pues en todos los niveles. Entonces pensamos que ahí las bibliotecas pueden aportar en esa transformación que estamos necesitando como cultura, como ciudad. Excelente, sí, es muy importante este tema, el impacto de las bibliotecas en la comunidad. Isabel, yo por ahí veía también que dentro del evento estarán, bueno, 2 amigos y 2 conocidos, que es Diego Mauricio Fino Garzón y Verónica Juárez, una mexicana también muy reconocida a nivel Latinoamérica. Cuéntanos, ¿qué estarán ellos presentando? ¿Qué estarán viendo los colegas que les acompañan por ahí en esas sesiones? Mira, entonces la estructura que tenemos en este evento es que no solamente queremos conversar entre los sectores, pues como gremio, ¿cierto? Es un primer paso, conocer cuáles son las visiones de futuro que están construyendo otros sectores, el sector cultural, social, el empresarial, el económico, y en esa medida entonces convocamos a expertos, a líderes y a investigadores en esos sectores para que nos cuenten cómo están pensando sus perspectivas, ¿cierto? ¿Qué están pensando los empresarios hoy? ¿Hacia dónde tiene que caminar la empresa privada en este país? Pero también en la perspectiva de la economía, ¿cierto? Temas como el bienestar, la desigualdad, bueno, y a partir de esos elementos que salgan, de esas perspectivas, de esos temas que se han priorizado, esos temas que son urgentes, que no hemos considerado, lo que queremos es poner una reflexión sobre, bueno, si hoy se está priorizando la desigualdad para América Latina como un tema de desarrollo importante, la pregunta para Verónica y para Diego Mauricio es, bueno, ¿y eso cómo lo podríamos articular a los proyectos bibliotecarios? Ellos van a participar con unos talleres. En la mañana tenemos unas jornadas académicas con estos expertos e investigadores y en la tarde unos talleres. Nos interesa también dejar como unas cajas de herramientas para que puedan mejorarse y transformarse las prácticas bibliotecarias, ¿sí? Y entonces le pedimos para cerrar el evento a Verónica y a Diego Mauricio, hagamos una síntesis, unas grandes conclusiones de cuáles son los retos que tenemos como bibliotecarios hoy, ¿cierto? Teniendo en cuenta los desafíos globales, pero también esos desafíos regionales, locales, y cómo los proyectos bibliotecarios pueden contribuir en esos desafíos, qué estamos haciendo, pero también qué cosas están pendientes para generar unas ofertas con innovación social pertinentes a las necesidades, a la vanguardia y con la tendencia que están priorizando los otros sectores, el económico, el cultural, el social, el empresarial, ¿cierto? Nosotros nos estamos articulando ahí, estamos pensando en unas cosas distintas, entonces digamos que ese es un panel de cierre que queremos hacer, preguntándoles como expertos desde las bibliotecas, reflexionando el nuevo rol y el papel que cumplen los bibliotecarios y los profesionales de la información hoy, qué podríamos hacer, hacia dónde tenemos que caminar y qué transformaciones profesionales, pero también en las instituciones deberíamos hacer. Maravilloso. Sí. Y hay un tema, no sé si recuerdan, Saúl y Antonio, pues Mauricio Fino pasó por Hipotecarios. Mauro trabaja temas de diseño de servicios, digamos, no solamente en biblioteca, sino en cultura, innovación. Y yo recuerdo que en 2013, cuando hicimos la planeación estratégica del sistema de bibliotecas de Medellín, que tuve el placer de facilitar ese proceso, que usamos Design Thinking por allá en 2013, cuando todavía estaba muy nuevo, pues el sistema de bibliotecas encontró una metodología muy interesante y en 2014 ya
nace, en el trabajo con la Fundación Gates, nace Design Thinking for Libraries. Ustedes van a hablar con Mauricio de esos temas de co-creación, de esas metodologías de co-creación y de innovación en bibliotecas. Supongo que ese es el tema, ¿no? Ese es el taller que él va a direccionar las 2 tardes, de 2 a 5 de la tarde. La idea es generar una metodología de árbol de innovación, como reconocer necesidades de los grupos de interés, de los proyectos, de los necesidades y potencialidades territoriales, y a partir de allí generar como un árbol de innovación. ¿De qué manera diversa? Creo que se nos fue la señal un segundo, pero nos repite esa parte. Inclusiva, accesible, pero sobre todo creativa, podemos darle respuesta como, sí, les decía que hay de interés, pero también los territorios, y generar unos árboles de innovación para dar respuesta, ¿cierto? Como las bibliotecas hoy pueden pensar su relacionamiento de una manera distinta, es diversas, por ejemplo, o con las mujeres, o con los niños. Maravilloso. Yo creo que Isabel, es que realmente estas metodologías colaborativas lo que ponen es el usuario en el centro, el humano en el centro, y creo que independientemente de la metodología, lo valioso es reconocer eso, reconocernos ya no como mediadores. Los bibliotecarios no somos mediadores, no tendríamos por qué ser mediadores, porque precisamente la cultura digital lo que promueve es la desintermediación. Entonces tendríamos que ser facilitadores de procesos como estos, en los que el humano, el usuario, el lector, no solamente participa en la creación del diseño, sino que lo conocemos tan a fondo que sabemos qué necesidades tiene, e incluso se puede convertir en quien provea el servicio. A mí me duele mucho no estar en Medellín en este encuentro, porque estoy trabajando en Cali, un proyecto con la alcaldía. Pero yo quiero que nos cuenten, los que no estamos allá, cómo podemos ver algunas de las charlas, cómo podemos acceder, por dónde lo podemos seguir. Sí, bueno, antes de contarles eso, tú ahorita mencionaste algo, Santiago, que me parece relevante también compartirlo con ustedes, y es que el sábado tendremos un taller con los expertos que hemos convocado al encuentro. La idea que tenemos con este taller es fortalecer como todo el proceso de planeación estratégica que está haciendo el sistema de bibliotecas de Medellín. El año se hizo una evaluación sobre su cadena de valor, y a partir de esos insumos se está haciendo una reformulación, una nueva construcción de ese plan estratégico. Entonces, lo que queremos también al escuchar los otros sectores, al compartir y dialogar y articular el sector, pero también los expertos, es que otras cosas pueden compartir y contribuir en esa planeación estratégica del sistema. Eso por un lado. Bueno, y las personas que no pueden acompañarnos presencialmente lo podrán hacer a través del portal del canal de YouTube que tiene el Sistema de Bibliotecas de Medellín, y en la página web de la Biblioteca Pública Piloto encontrarán el link de streaming del evento. Las jornadas de la mañana, o sea, de 8 a 12:30, serán transmitidas por streaming, y en la tarde pues ya tenemos unos espacios alternativos que son pues como con grupos más pequeños, que eso sí no tendrán un cubrimiento en streaming, pero nos pueden acompañar en la jornada de la mañana, ¿cierto? A través del portal del Sistema de Bibliotecas, del canal de YouTube del Sistema de Bibliotecas y del portal de la Biblioteca Pública Piloto. Perfecto. La verdad es que es súper interesante, Isabel, y felicitaciones, porque me parece que desde Medellín he visto en muchos casos innovación, y en este caso el fraguar, el unir los aspectos económicos, culturales, sociales, educativos e incluso el sector empresarial, me parece sumamente interesante, de gran valor, y que pocas veces se hace incluso en el ámbito bibliotecario. Más allá de buscar la innovación, me parece. No sé cómo lo ves tú. Saben que una de las motivaciones que nosotros tuvimos es de los proyectos bibliotecarios en el mediano y largo plazo, y por eso acudir a visiones amplias de los sectores, y es cómo hacemos proyectos que permanezcan en el tiempo y que se ganen el derecho. No solo por existir ya generamos
una cadena de valor que sea satisfactoria para las comunidades y los territorios. Tenemos que reflexionar para qué existimos y por qué lo hacemos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, que esas cuestiones han estado atravesando la reflexión que hemos tenido, pero también los retos de sostenibilidad, porque bien sabemos que somos un sector muy fortalecido, que aporta a instituciones, pero que también hay amenazas latentes y no podemos pues cómo hacer, cómo no considerarlas. Creo que nosotros necesitamos identificar las dinámicas sociales, económicas y empresariales para saber cómo eso no se convierte en una amenaza, sino por el contrario, cómo logramos fortalecer de manera estratégica nuestros proyectos. Nuestros yo creo que ahí toca bibliotecarios. un tema clave, Isabel, y es que ya el sistema de bibliotecas de Medellín se viene planteando desde ese plan estratégico 2013-2019 el asunto de la sostenibilidad financiera. O sea, ya no solamente no hablamos de la sostenibilidad como el concepto de los objetivos de desarrollo sostenible, sino el asunto financiero que compete a todo el sector cultural en la medida en la que no nos hemos puesto en la tarea, sobre todo en Latinoamérica, de demostrar nuestro valor más allá, digamos, de las estadísticas de gestión cultural inmediatas, ¿sí? Y eso se ve reflejado en que siempre nos consideran un gasto y no una inversión. Bien sabe Saúl y bien sabe Antonio, sí, que hay otros ejercicios en España que han logrado monetizar el valor de la biblioteca. Tengo que decir que el sistema de bibliotecas postuló un proyecto muy interesante para el Ministerio de Cultura, sí, del que yo fui invitado y me parece interesantísimo, pero lastimosamente pues no pasó, pero es sujeto de pasar a otras instancias en las que medir el valor de la biblioteca pública es clave, no solo en términos del impacto social, sino del impacto financiero. Claro, y lo que pensamos, Santiago, es que también la perspectiva de cómo pensamos una sostenibilidad comunitaria, política, gremial, si se quieren, ¿cierto? Es decir, que no solo es muy importante tenerlo. Creo que perdimos tu señal. Un segundo, yo no sé si los... sí. Hola, ahí. ¿Me están escuchando? Sí, sí, ahí. Ahora sí. Ahora sí. Les compartía nuevamente que pensamos la sostenibilidad también de una manera amplia, como pensamos entrados en lo como político, pero también en lo subjetivo, como nosotros nos transformamos profesionales, siempre buscando también unas articulaciones más estratégicas, generar como una cadena de valor que nos haga imprescindibles social, políticamente, económicamente, ¿sí? Entonces, también como ampliar la visión de la sostenibilidad, porque bien nos podríamos quedar pues lamentando que nuestros proyectos no son financiados, que no tienen los recursos necesarios, pero nuestros impactos son tan poderosos y tienen un efecto transformador en la vida de las personas, que esos son procesos de esos, o más bien unos insumos de esa sostenibilidad que nosotros también tenemos que empezar a considerar, ¿cierto? No solamente la que tiene que ver con el recurso económico y financiero, que es muy importante, por supuesto, pero que la idea es que también podamos fortalecernos desde nuestras potencialidades y los aportes que estamos realizando. Total. Esa es la visión, creo que es lo bonito que ha logrado entender el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, y es que la sostenibilidad viene de muchos frentes, o sea que, y eso lo decíamos mucho en la Fundación Gates. Era muy curioso porque, bueno, la Fundación Gates tiene la mayor cantidad de capital posible en inversión, pero el mantra de la fundación es: el dinero no es un recurso, ¿ya? Y el dinero no es un recurso quiere decir básicamente que usted va a usar el dinero para algo. Entonces piense en esa cadena de valor, qué es lo que está produciendo para la sociedad. Y probablemente lo que se dé cuenta es que usted es imprescindible en esa cadena a partir de las alianzas con otros, a partir de los insumos que le proveen otros, y puede encontrar que el dinero no es tan necesario en ciertas circunstancias y que puede ser reemplazado por otros valores sociales, valores, digamos, de capital humano, etcétera, etcétera.
Yo no sé si haya más preguntas por parte de Saúl y Antonio. Bueno, yo creo que hay dos puntos interesantes, lo cual me parece vital. Financiación y sostenibilidad. Yo creo que son dos elementos que muchas bibliotecas y que lo buscan todos los días y vale la pena ese comentario que hacía Santiago, que sin lugar a duda el recurso económico no necesariamente es la parte vital, sino también hacia dónde se va a llegar y el objetivo. Y también entender un poco que la red de bibliotecas en Medellín también tiene un contexto muy particular. En Medellín y en Colombia, en términos generales, muy diferente, creo yo, al que pudiera suceder en México, y es el contexto que ha habido de violencia y que ha ayudado incluso la misma biblioteca a salir adelante de esos problemas, lo cual le da un aspecto de inclusión social que también es importante, y situar a la biblioteca como el tercer espacio, que es parte de lo que se viene hablando hoy en día en las teorías de la investigación en bibliotecas, me parece. Y este congreso creo que les va a ayudar de buena manera a identificar muchos de estos aspectos, lineamientos, metodologías, buenas prácticas, estrategias incluso a corto, mediano y largo plazo, lo cual va a ser muy interesante. Y además sensibilizar y unificar los criterios en bibliotecas universitarias o escolares con las públicas, eso es una idea genial, el homologarlas, porque si bien muchas veces se considera que son dos mundos diferentes y había una vieja práctica en que las bibliotecas universitarias eran prácticamente privadas aquí en México, hoy en día tienen que converger más con la comunidad y llevarlas de la mano. Es una felicitación enorme por esa actividad que están haciendo, la verdad. Muchas gracias por todos sus comentarios. También una pregunta que siempre he estructurado, como el enfoque académico y metodológico que hemos dado a los eventos es qué bibliotecas para qué ciudad, qué bibliotecas para qué país, ¿cierto? En la medida en que podamos comprender cuáles son los proyectos de largo aliento que tenemos, podremos pensar una biblioteca que esté al alcance o que transforme o que nos permita proyectar un montón de sueños, siempre centrados en eso que decía ahora Santiago, los usuarios, las comunidades, en una perspectiva pues humana, por supuesto, que nos ponga en el centro a nosotros también de estos proyectos. Maravilloso. Bueno, entonces vamos a dejar las páginas. bibliotecasmedellin.gov.co es la página web del Sistema de Bibliotecas de la Ciudad, bibliotecasmedellin.gov.co. Ahí ustedes van a encontrar el enlace al streaming y también pues los invitamos a la de La Piloto, que La Piloto es una biblioteca hermosísima. Después invitamos a Shirley, su directora, a que nos cuente cómo quedó La Piloto y esa transformación que se debió, que seguramente van a hablar de eso en el encuentro. La página de La Piloto es bibliotecapiloto.gov.co, así como la otra, .gov con V de government. Entonces, en esas dos encuentran toda la información del streaming, pero seguramente Isabel, juiciosamente, el equipo de Isabel va a estar tuiteando en Bibliotecas Med o poniendo en Instagram, que creo que también es Bibliotecas Med, no sé, me corregirás, información del evento, ¿verdad? No sé qué nos dice Isabel. Creo que tenemos problemas de conectividad. Un poco, sí. Sí, bueno, no sé, se nos perdió Isabel por ahí de pronto en la nube. Pero el caso es... Hola, la página, ¿ahora sí? Hola, ahora sí. Te estábamos diciendo que el Twitter, recuerdo el Twitter del sistema es Bibliotecas Med, ¿verdad? Y el Instagram no me lo sé, pero lo podemos buscar. Y si tú nos lo cuentas, porque creo que ustedes han estado poniendo sí, en sus redes cosas muy interesantes. Sí, cuéntanos. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Que les decía que espero compartir con ustedes, pero hoy sí se interrumpió. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto, te escuchamos. Les decía que sería muy interesante compartir con ustedes los resultados de este diálogo, esta articulación y toda la construcción que no solamente logramos con los encuentros previos, sino que lograremos estos 3 días con los expertos y todos los participantes que llegarán al evento. Estamos proyectando o esperando 200 participantes. Una cosa que me parece bella que quisiera resaltar es que también
también van a llegar bibliotecarios de bibliotecas mentales, ¿cierto? La EVAPES, algunos de los municipios de Boyacá nos acompañan también en el evento. Maravilloso. Buenísimo, pues eso es comprometerte básicamente, Isabel, ¿eh? Te tenemos que comprometer para que nos cuentes un poco los hitos y los puntos a los puntos de acuerdo que llegaron. Claro. Además, yo creo que invitarnos a hacer un artículo para el blog, ¿no? Infotecarios. Por supuesto. Isabel queda comprometidísima. Ahí está ella riéndose, yo creo que al fondo. Estoy seguro que ella lo pausó después de que la comprometiste. Muy bien. Pues, ¿qué tema sigue? Mientras Isabel nos recupera. ¿Qué les parece si platicamos algo de que hoy inició el Congreso Estatal de Bibliotecarios en Morelia? Por supuesto, están viendo las imágenes. Buenísimo. ¿Y ese encuentro es en Morelia, dónde queda? A ver, primero dame el contexto, querido. El occidente mexicano. Muy bien. El occidente mexicano. Isabel, Casualmente tenemos este evento en paralelo, en las mismas fechas me parece, es el 12º Congreso Estatal de Bibliotecarios en la ciudad de Morelia, Michoacán. Esto queda al occidente, en la parte baja del país, del lado izquierdo, para que lo ubiquemos un poco, geográficamente hablando, y esto se llevará a cabo en el plantel Morelia Las Américas de la Universidad Contemporánea de las Américas. Los temas que por ahí, si no me equivoco, ahí Antonio, creo que tratarán es algo sobre valores sociales, cultura y valores, tradiciones, información y sociedad y participación ciudadana, que hoy en día es vital hablando de bibliotecas. Así es. Es una actividad importante que realiza ahí la Asociación de Bibliotecarios de Michoacán. Estuve viendo un poquito las imágenes en donde se estaban inaugurando los trabajos de este congreso que va a durar a partir de hoy, 21 de agosto, 22 y 23 de agosto, en la ciudad de Morelia, Michoacán, en México, que si bien es importante mencionarlo, es una de las ciudades con más riqueza cultural que hay en el país, de los municipios más antiguos, y con mucho... Una de las bibliotecas públicas que tienen ellos en Pátzcuaro tiene el mural de Juan O'Gorman, una biblioteca bellísima también emblemática que se encuentra en Morelia, en el estado de Michoacán. Si pudieran la oportunidad de recorrerlas, la verdad es que es muy bonito todo el estado de Michoacán. Bueno, mi familia es de ahí, tengo familia materna por ahí como haciendo el comercial intermedio. Bueno, pueden encontrar más información por allí en ambiac.org.mx, es la página de la Asociación de Bibliotecarios. Nuevamente, Ambiac con B alta, IAC, ambiac.org.mx, y ahí podrán encontrar más información al respecto. Y en todo caso, pues esperamos que si colegas de Michoacán o de Morelia nos escuchan, pues que nos cuenten cómo les va en el encuentro, qué conclusiones sacaron, si no es a través del podcast, pues en los comentarios del podcast desde donde lo estén escuchando, porque quisiéramos poder hacer lo que Isabel nos recomendaba hace un rato y es hacer seguimiento posterior a los eventos también. Por supuesto. Está una colega de Infotecarios también por ahí, vale la pena mencionarlo, Ana Laura Peña, por ahí está también. Está como ponente y bueno, ya la comprometeremos de igual manera para que nos cuente un poco y también al equipo organizador del evento que pueda contarnos un poco a qué conclusiones llegaron. Y el día de mañana estará nuestro amigo Paco Esquivel del Reyo con su plática, que va a tener una conferencia de las bibliotecas ante el fenómeno de la gentrificación, casos obviamente en México. Muy interesante ya lo tuvimos de mañana. También. Qué interesante. Eso me parece muy interesante, las bibliotecas desde esa perspectiva, porque es un fenómeno que estamos viendo en muchas ciudades latinoamericanas. Y además empezó otro congreso, o empezaron los previos a otro congreso que es tal vez el más importante del mundo en bibliotecas, ¿no? Pero eso nos lleva a hablar del post de la semana, me parece, ¿no? ¿Estoy equivocado? ¿Es correcto? Exactamente. De ciudades históricas nos vamos hasta Grecia, la cuna de la civilización. Qué hermoso, ¿no?
Así va a es. estar el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información en su edición número 85, la Conferencia y Asamblea General de la IFLA, ¿es correcto? Así es. Y tú bien lo contabas, Saúl. Queremos resaltar. Me parece que por ahí les escucho un poco. Hay un micrófono ahí. ¿Sí? Un ruido de fondo. ¿Nos escuchas por ahí, Santiago? Sí, los escucho, pero escuchamos un ruido de fondo. Nos pongamos en mudo en los demás micrófonos a ver si el ruido se disipa. Muy bien. Creo que ha bajado un poco el ruido, pero todavía está ahí. Sí, sí. Es un complot. Es un complot. ¿No quieren que hablemos de eso? Bueno, pero no, el caso es que el post de esta semana, la publicación del hipotecarios.com que queremos resaltar, es el post que habla precisamente del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de Atenas, que si bien empieza este domingo oficialmente, el 25 empieza, es importante resaltar que estos encuentros globales de la IFLA siempre tienen unos eventos previos y unos eventos posteriores. De hecho, incluso ya alguna reunión a satélite, me parece, ¿no? Yo veía por ahí a una colega mexicana, Lourdes Feria Basurto, me parece que estaba por acá en Europa, no necesariamente en la reunión principal, igual dando unas conferencias sobre los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, que también es interesante. Así es, y fíjate que uno de los más interesantes que ya empezó es el que lidera Loida García Febo, que la hemos mencionado aquí, que Loida es la presidente saliente de la American Library Association, y ella creó este grupo de interés en nuevos profesionales, y ya está reunido desde ayer, está reunido y están posteando en NPISG, que es el nombre del grupo, o New Professional Special Interest Group. Pueden ustedes seguir lo que están hablando en torno sobre todo a esta tendencia hacia dónde van los bibliotecarios y hacia dónde va la profesión bibliotecológica. Pero el 25 empieza el evento central, ¿no? Sí, efectivamente, e incluso por ahí yo veía la página en la cual podrán seguir el streaming, Claro. https:// 2019.ifla.org, live streaming announcement. Por ahí estaremos poniendo, por aquí, por arriba, por un lado, pondremos la dirección del streaming, y también dentro de la descripción del video lo estaremos agregando. Pero es muy fácil. Es muy fácil, es 2019.ifla.org, ¿no? O sea, con esa ya saben, bueno, saludamos a Uva, la gata bibliotecaria, la vino pasar aquí quienes están viendo esto en YouTube. Y digo la gata bibliotecaria porque vive con bibliotecarios. Pero volviendo al tema, 2019.ifla.org creo que es la forma más fácil. Y este domingo van a transmitir la sesión de apertura a las 10:30 hora Atenas, que termina siendo 2:30 de la mañana hora Colombia. O sea que si ustedes salieron de la rumba, de pronto enteraste un poco de lo que está pasando en Atenas, pues a las 2:30 se meten a 2019.ifla.org y ven en vivo la sesión. Sin y además duda. También hay una innovación que estaba viendo dentro de la programación, que no la había yo visto, a lo mejor no es nueva, para mí es nuevo ver estas que le llaman Lightning Talks, charlas relámpago de 5 minutos, en donde muchas voces, muchas perspectivas van a hacer un ejercicio, pero con solo 5 minutos para compartir una historia. La verdad se me hace muy interesante estas propuestas innovadoras que te pueden llevar a generar alguna actividad también como bibliotecario adicional en tu comunidad, ¿no? Parecido a la técnica del pechacucha, ¿no? El famosísimo pechacucha. Sí, así la presentación 2020. Y hay que decir otra cosa, y es que esta vez, por primera vez, la división Latinoamérica IFLA-LAC, que es la división de Latinoamérica y el Caribe de la IFLA, va a transmitir su sesión también en vivo. La sesión de IFLA-LAC es el lunes, todavía no he confirmado hora, pero creo que es alrededor de las 4:30 de Atenas, y ahí vamos a estar hablando de la creación, de la co-creación de bibliotecas en Medellín, en particular lo que hicimos con FAMA, que es una caja de compensación, cómo creamos el laboratorio experimental de bibliotecas. Yo no voy a poder estar en Atenas,
pero allá alguien estará conectándome para poder hablar al final de la sesión de este tema de la co-creación de bibliotecas en Medellín. Buenísimo. Incluso por ahí por Twitter pueden seguirlo con el hashtag WLIC 2019. También para darle seguimiento de todo lo que los profesionales de la información, colegas estén posteando al respecto, y seguirlos incluso por su página de Facebook, que es ifla.org. De esa manera los pueden por ahí seguir en redes sociales, Twitter y Facebook respectivamente. Y también, bueno, por allí seguir a Gloria Pérez Salmerón, que es la presidenta de IFLA, que su Twitter es GP Salmerón. Entonces, por ahí de alguna manera podemos estarle dando seguimiento tanto por cuentas de Twitter, de Facebook, viendo toda la información que se va generando, las charlas y, bueno, todos los grupos con sus respectivas charlas y reuniones, darles un poco de seguimiento. Y agradecer a Martín Tena Espinosa, nuestro compañero de Infotecarios, por este enriquecido y muy explícito post de la semana. Sin duda, de aquí estamos obteniendo parte de la información, lo pueden consultar en infotecarios.com, este post que es el post de la semana. Correcto. Y nada más que agradecer a Isabel por estar aquí, por conectarse todo el tiempo, invitar otra vez a que sigamos el encuentro, ¿no? Muchas gracias a todos por la invitación y esperamos tener un espacio para conversar y contarles los resultados. Antonio, Saúl y a Santiago, muchas gracias. Bueno, ya te comprometemos de una vez, escribir algo para el post, para el blog, perdona, y también hacer una siguiente sesión para que nos cuentes un poco los puntos a los cuales llegaron de acuerdo. Así es. Pues bueno, claro que sí, así será. Gracias, Isabel. Esta es la plataforma, este es el medio, la evolución, fortalecer el gremio. Y bueno, Santiago, nos vemos en 8 días por este mismo canal, por donde sea que lo escuchen, como dice Saúl. No sé, estamos en Google Podcast, ¿cierto? Estamos en iVoox, estamos en YouTube, en iTunes, Spotify también. Perfecto, estamos en todas partes. 3 plataformas principales, y en YouTube, por supuesto, si quieren vernos, quieren darle cara a las voces que escuchan, de igual manera por ahí por YouTube pueden vernos. En YouTube, y además denle cariño a la cuenta, o sea, pónganle un like. Me gusta, califíquenos, con una estrella, sí, pero ojalá fuera así. Como diría Antonio, si es su peor enemigo, también recomiéndonos y déjele por allí ese mal producto, ¿no? Entonces conversamos y muchas gracias, amigos, por la invitación siempre. Un gusto, muchísimas gracias y hasta la próxima. Juntos somos Infotecarios. Definitivo. Hasta luego. Infotecarios Podcast. El mundo de la información en constante evolución.